Bueno, pues nuestro tema del día de hoy va a ser la derivada. Vamos a entrar por fin a lo que viene siendo ya el concepto de derivación. Vamos a entrar ya a lo que es la derivada. Pero antes de ver lo que es realmente ya lo que es la derivación, vamos a empezar con la parte introductoria. Bueno, primero vamos a analizar lo que viene siendo que la derivada se refiere o se relaciona con algo que se llama razón de cambio. Con eso lo vamos a relacionar. Cada vez que hablemos de la derivada, pues es una razón de cambio. ¿Qué es una razón de cambio? Una razón de cambio me dice que cuando cambia la variable y, cuando cambia la variable x, ¿en qué proporción va a cambiar la variable y? Ese viene siendo la razón de cambio, así lo debo de entender. Cuando yo aumento una unidad en x, ¿cuántas unidades aumentan en y? Así lo voy a considerar como una razón de cambio. Y bueno, esta razón de cambio que tenemos ahí marcada, uno de los primeros estudios en matemáticas vino a ser lo que es la razón de cambio de una línea recta. En la línea recta, por cada unidad pasar de una x1 a pasar a una x2, esta razón de cambio pues estaba medida precisamente con el cambio que sufría la variable y. Pero para poder encontrar ese cambio, bueno, pues lo que se hizo, supongamos que este punto estuviera hasta acá, aquí está x2. Entonces, lo que se hacía era trazar lo que es un triángulo rectángulo, y en ese triángulo rectángulo, pues encontrar el ángulo de inclinación de la recta. Y eso pues ya lo habíamos visto en geometría analítica, que esto prácticamente es lo que conocemos como la pendiente de la recta. La pendiente de la recta me iba a dar precisamente esa razón de cambio en un momento dado. Entonces, si aquí teníamos, por ejemplo, el x1, este viene siendo y1, esta sería su coordenada en este punto. Una x1 le pertenece a una y1. Y una x2, pues teníamos una y2, un valor para y, diferente al 1. Entonces, aquí tendríamos el y2. Y bueno, para poder encontrar esa razón de cambio, pues ocupábamos lo que era la fórmula de la pendiente. Y la fórmula de la pendiente era igual a la tangente del ángulo, donde la tangente del ángulo, por geometría analítica, por funciones trigonométricas, teníamos que era el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Entonces, para poder obtener estos dos catetos, pues viene siendo, si este es el ángulo de referencia, mi cateto opuesto estaría aquí, y mi cateto adyacente estaría aquí. Entonces vamos a obtener los valores que cuánto miden estos catetos. El cateto opuesto, que es esta parte que está aquí, pues es lo que mide en este lado. Y este lado, pues es desde 0 hasta y2, la medida de 0 a y2, supongamos que de aquí a aquí hay 7 unidades, le vamos a restar y1. Supongamos que y1 tiene 4 unidades. A 7 le quitamos 4, pues nos van a quedar 3. Esta medida de acá son 3. Entonces, a esto lo vamos a conocer como el cambio en y. Pasar de una y1 a pasar a una y2, pues es un cambio que va a sufrir y. Y este cambio va a estar dado por la resta del valor mayor menos el valor menor. Este viene siendo la forma de obtener la medida que está aquí. Entonces tenemos que el cateto opuesto pues viene dado por y2 menos y1. Y bueno, tenemos ahora para sacar el valor de la x, pues sería el mismo razonamiento. Este es el cateto adyacente. Al cateto adyacente hay que quitarle esta parte. Entonces de aquí hasta acá medimos y le vamos a quitar esta parte. Entonces pasar de una x1 a una x2, esta es precisamente mi razón de cambio. Y mi razón de cambio en x, mi razón de cambio en x va a ser igual a la resta del valor mayor menos el valor menor, x2 menos x1. Esta es la medida precisamente de este cateto. Entonces aquí tenemos x2 menos x1. Y esto es lo que nosotros conocíamos como la razón de cambio. ¿Cuánto cambió de pasar hacia arriba a este valor teniendo un valor original? Y aquí, ¿cuánto cambió la variable cuando pasó hasta acá teniendo un valor original? Que esta es la razón de cambio. Aquí es el cambio que hubo. Entonces, este es precisamente lo que conocemos como la razón de cambio. ¿Cuánto cambia la variable y o la función cuando x aumenta en una unidad? Y esto era precisamente lo que teníamos nosotros para poder calcular una razón de cambio.
Si supongamos que mi pendiente, al hacer las cuentas, mi pendiente es de un medio, supongamos que mi pendiente es de un medio, donde un medio significa precisamente 0.5 o medio cuadrito, si nuestra unidad de medida es un cuadrito, a medida que pasamos a una unidad más, a un cuadrito más, la pendiente o la recta va a aumentar de una Y1, que es aquí X1, Y1, hasta el nuevo valor al pasar aquí, vamos a tener que va a aumentar en medio punto más. Por cada unidad que aumente aquí, esta va a aumentar la mitad, porque mi pendiente es la mitad. Esta es mi razón de cambio. A medida que esta aumenta un valor más, esta aumenta la mitad. Si mi pendiente fuera de un valor 3, tendríamos que a medida que aumentamos una unidad en esta parte, la pendiente o la función es la que va a aumentar 3 unidades. A medida que X aumenta una unidad, a medida que hay una razón de cambio en X en una unidad, la función va a aumentar en 3 unidades. Y esa viene siendo mi razón de cambio. Entonces, cada vez que aumento una unidad, 3 unidades. Una unidad, 3 unidades para arriba. Una unidad, 3 unidades para arriba. Y así se va dando la pendiente. ¿Por qué? Porque la pendiente es constante. En cada momento se mantiene la misma constante de cambio, la misma razón de cambio. La razón de cambio para pasar de un punto a otro punto, a otro punto, a otro punto, es el mismo cambio. Es una razón de cambio por cada unidad, 3 unidades. O si es otro número, pues por cada unidad, dependiendo del número de la pendiente. Eso es lo que me dice la razón de cambio. Y bueno, esa razón de cambio pues, nos permitió obtener lo que viene siendo algunas incógnitas, como por ejemplo lo que es la aceleración. La aceleración pues, nos dice, por la razón de cambio, a qué velocidad constante permanece un automóvil. Y bueno, vamos a obtenerlo mediante lo que viene siendo la pendiente. O en las bacterias, si en biología unas bacterias crecen a una razón de cambio constante, bueno, pues tienen una tendencia de una línea recta. Y por cada bacteria que crece, aumenta su reproducción en 3. Por cada bacteria que crece, aumenta su reproducción en 3. Esa es una razón constante. Y bueno, esa es una manera de obtener lo que viene siendo la razón de cambio. Entonces, esto era prácticamente el análisis que se había realizado en un principio en las matemáticas. Pero después vino un problema. El problema que se presentó fue precisamente que no ocurre lo mismo en una curva. En una curva, pues no es la misma razón de cambio, porque vamos a tener, por ejemplo, para este punto P, llamémosle el punto P, para este punto P obtener la razón de cambio. Entonces lo que hicieron fue darle un punto a la recta, llamémosle el punto Q. En este punto trazaron lo que viene siendo una recta secante. Esa recta secante, pues tenía su propia inclinación. Aquí teníamos su propia inclinación. En esa inclinación, pues teníamos una pendiente dada, donde me decía que por cada unidad que yo pasaba, por cada unidad que aumentaba, pues crecía ciertas unidades, lo que viene siendo la recta. La función iba a aumentar tantas unidades. Eso es lo que me decía precisamente mi razón de cambio. Pero tal vez a alguien no se le ocurrió darle ese punto, sino que le dieron un punto acá. Entonces, ¿qué pasaba con la razón de cambio para este punto P? Sigue siendo un valor diferente al punto, llamémosle R, QR. Del punto P al punto Q teníamos una razón de cambio y del punto P al punto R tenemos otra razón de cambio porque son dos inclinaciones diferentes. Entonces aquí a esto se le conoció como una razón de cambio promedio. Esta es una razón de cambio promedio. Sacar el promedio del cambio entre una X1 a una X2 en este intervalo, de aquí a acá. O sacar una razón de cambio de una X1 a una X3. ¿Cuál es el promedio de la razón de cambio en este intervalo? ¿O cuál es el promedio de la razón de cambio de aquí hasta acá? Dos intervalos diferentes. Y así a medida que se fueron acercando más, pues tenían diferentes razones de cambio promedios. Así tendríamos otro promedio acá. ¿Cuál es la razón de cambio en este intervalo? De aquí a acá, ¿cuánto cambia? Por cada unidad que cambia la X, ¿cuánto va a cambiar la Y?
Entonces teníamos diferentes razones de cambio. Y bueno, la situación era buscar cuál es realmente la razón de cambio que se le conoce como razón de cambio instantáneo. ¿Cuál es la razón de cambio que realmente vamos a tener en este punto? Y aquí en este punto pues entra lo que viene siendo la parte del cálculo integral. Ya una vez que se inventa el cálculo integral, pues vamos a diferencial, pues vamos a tener ya lo que viene siendo una razón de cambio instantánea. Una razón de cambio instantánea la vamos a tener en este punto, donde nada más va a tocar a una sola, la recta va a tocar en un solo punto a la curva. Y esta es pasar de una recta secante a una recta tangente, donde la secante pues es la que corta en dos puntos a una curva, y una tangente pues nada más va a tocar en un solo punto a la curva. Entonces, al pasar de una recta secante a una recta tangente, esta es la última recta, la única que se puede trazar en esa posición. No puedo trazar otra. Entonces, aquí es donde ya se tiene algo que se llama una razón de cambio instantáneo. ¿Y en qué momento va a tocar en un solo punto a esa curva? Bueno, pues podemos observarlo aquí. Aquí lo podemos observar. A medida que este punto se fue acercando más, la razón de cambio promedio se fue haciendo más pequeña. En este caso tengo una razón de cambio promedio muy alta, una razón de cambio promedio más acercada a la realidad, y así sucesivamente hasta que esta razón de cambio desaparezca. Hasta que esta razón de cambio ya no exista otro punto donde pueda trazar una recta secante, donde nada más exista un punto que pueda trazar a la tangente. Ese punto es cuando este valor que está aquí, esta diferencia que existe entre x1 a x2, 3, 4, 5, en fin, las que tenga yo, esta variación en x desaparezca. Y ese concepto de desaparecer es nada más lo que ya nos va a llevar a nuestros límites. ¿En qué momento va a desaparecer? Ah, pues cuando esta variable tiende hacia 0, cuando no exista una diferencia entre x1 y otro valor. Ese es precisamente el concepto que se va a incluir en esta parte del análisis de una razón de cambio instantáneo en una curva. Viene siendo entonces lo que se le va a conocer como, vamos a ponerlo acá, el límite del incremento en y, es decir, cómo se va incrementando la función. Aquí pues tenemos un incremento, aquí teníamos otro incremento, aquí teníamos otro incremento, en fin, hasta que lleguemos nuevamente al valor original. El incremento de la función entre el incremento de la variable, aquí ya vimos que fue aumentando la variable o fue disminuyendo en este caso, la fuimos haciendo más pequeña, entre el incremento de la variable, cuando este incremento tiende a desaparecer. Este viene siendo entonces nuestra razón de cambio en una curva. Cuando el incremento desaparece, vamos a poder obtener nuestra razón de cambio, una razón de cambio instantánea. Cuando aquí ya lo observamos, cuando este punto desaparece, cuando la variación en x, que aquí tenemos en esta parte, es como va variando la variable, cuando esta variación desaparece, es cuando va a tocar en un solo punto. Y este va a ser mediante el concepto de límite. Cuando el límite tiende a 0, cuando tiende a desaparecer la variación, cuando no hay variación. Y bueno, en base a ese concepto, vamos a sacar lo que viene siendo cuál sería nuestra fórmula para obtener una razón de cambio instantáneo. Bueno, vamos a hacer un nuevo gráfico. Vamos a tener entonces nuestra curva. Vamos a trazar dos puntos, un punto acá y un punto acá, el punto P y el punto Q. Vamos a trazar una recta secante. Aquí la tenemos. Y bueno, vamos a pasar de una x1, que aquí viene siendo la función. Acuérdense que esta es como la tablita que teníamos. Para cada valor de x teníamos un valor en la función, es decir, el valor de y, donde está aquí el valor de y. Entonces, f de x es lo mismo que y. Es el valor que se devuelve a la función una vez que se hacen las cuentas. Obtenemos el valor de la función. Entonces, para una x1, este es el valor de la función. Para una x2, en este caso, tendríamos una x2.
donde esta x2 la vamos a llamar el valor de x1 más el incremento que voy a tener de acá, más la variación, donde la variación la voy a denotar como un triangulito con x, que significa delta x. Esta la voy a describir como la variación. ¿Cuánto varía la función? Entonces, pasar de una x1 a una x2, pues hay una variación, aumenta. Entonces vamos a tener aquí el valor de x1 más el cambio en x, o la variación en x. Este sería entonces mi segunda función, x2, pasar de aquí hasta acá. Y bueno, lo mismo pasaría nuevamente con la función. Aquí podemos observar que la función aumentó, pasar de una f de x original a pasar a una f de x más el cambio que obtuvo la variable x. Entonces aquí tenemos un nuevo valor de la función. Este sería el nuevo valor de la función en este punto. Y bueno, nuevamente con el razonamiento anterior de la recta, pues tenemos aquí nuestro triángulo rectángulo y hacemos el mismo proceso. El cambio en y, pues viene siendo lo que es la diferencia entre pasar de y2 a y1, porque recordemos que esta es la pendiente, pero esta es la pendiente de la recta tangente, donde ya habíamos visto que la pendiente de la recta tangente en la recta era y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Entonces, pasar de una y1 a una y2, pues viene siendo esta resta, donde habíamos dicho que y2, pues es todo esto que está acá. Entonces, según esta formulita, tendríamos aquí que este valor del cateto opuesto viene siendo la función f de x más el cambio en x, el valor mayor, menos el valor inicial. Ese viene siendo el cambio que va a tener aquí. Entonces vamos a tener que la función por x más delta x menos la función inicial. Este viene siendo entonces esta variación. Ahora la variación que tenemos en x, pues es esta parte que ya mencioné acá. Esta parte que está aquí, pues viene siendo cambiar de x1 a x2. Pero ¿cómo mido esta parte? Ah, pues de aquí hasta acá, hasta x2, le vamos a restar lo que mide x1. Y eso me va a dar esta parte. Pero entonces de aquí hasta acá habíamos dicho que era esta parte. Entonces vamos a tener, aquí lo vamos a poner, el cambio en x es igual a x1 más x2 más delta x. x1 más su incremento, x1 más el incremento es x2. Y vamos a tener entonces, ¿dónde está el x2? Y vamos a restarle lo que viene siendo nuestro valor x1. Está bien, aquí es delta x. Vamos a restarle lo que es delta x1. Pero como tenemos una x1 positivo y una x1 negativo, pues se cancelan y nada más me queda esta parte. Entonces, finalmente está dividido entre delta x, por lo tanto, lo vamos a dividir entre delta x. Y esta es la formulita que vamos a ocupar para poder calcular lo que viene siendo el cambio que sufre pasar de un punto a otro punto en la curva. En este caso lo vamos a conocer como la razón de cambio instantáneo. La razón de cambio instantáneo de pasar de aumentar en una unidad lo que viene siendo la x, aumentarla en una unidad, va a estar dada por este valor. Ese viene siendo nuestra forma de encontrar nuestra razón de cambio instantáneo. Y bueno, esta fórmula que tenemos acá, pues nos va a dar entonces la pendiente de la tangente. Y la pendiente de la tangente, nosotros lo vamos a conocer como la derivada. Esta va a ser nuestra derivada. Entonces, ¿qué es la derivada? ¿Qué es en sí nuestro concepto de derivación? Bueno, pues la derivada de la función es el incremento de la función, aquí lo tengo, el incremento de la función, aquí está el incremento de la función, que está dado precisamente por esta resta, el incremento pasar de aquí a acá, este es el incremento de la función, esto era esta parte, delta y, entonces la derivada es el incremento de la función entre la variación en la variable, o el incremento de la variable, pasar de aquí a acá, que es el incremento de la variable,
cuando el incremento de la variable tiende a cero, tiende a desaparecer, porque ya hace rato vimos que para tomarla en un solo punto, aquí era lo que nos daba la razón de cambio instantáneo, es cuando este incremento que tenemos acá se va acercando cada vez más, cada vez se va acercando más, aquí vamos a tener diferentes rectas secantes, hasta que toca en un solo punto. Cuando toca en un solo punto es cuando el incremento de la variable va a tender a desaparecer. Y eso lo vamos a conocer como la derivada. Entonces, nuestra derivada no es otra cosa más que el incremento de la función entre el incremento de la variable, cuando el incremento de la variable tiende a desaparecer. Eso es lo que vamos a conocer como nuestra derivación. ¿Y para qué nos va a servir la derivada? Bueno, pues ya lo dije, la derivada nos va a servir para medir una razón de cambio instantáneo. Cuánto más aumenta la función o disminuye la función a medida que aumento en una unidad la variable o la disminuyo en una unidad. Si aumento en una unidad o la disminuyo en una unidad, cuánto más va a aumentar o disminuir nuestra función. Y esto es lo que nos va a dar precisamente la razón de cambio en una curva. En una curva está dado por este concepto, que esto es precisamente lo que se encargó el cálculo integral o infinitesimal a darnos precisamente esa solución cuando antes no existía. Bueno, vamos entonces a aterrizar ya nuestra formulita. Aquí tenemos nuestra fórmula. Vamos a verlo con un caso concreto. Vamos a tener entonces una función, y en esa función vamos a encontrar lo que viene siendo nuestra derivada, y de esa derivada vamos a encontrar la pendiente y la tangente. La derivada me va a dar la pendiente en cada uno de los puntos de una curva. Este es el concepto de la derivada. También esa se puede aplicar para las rectas, no pasa nada. También nos da la pendiente de una línea recta, donde ya vimos que la pendiente de la línea recta pues es precisamente una constante, ahí no hay alteración, permanece el mismo esfuerzo. Vamos a tener entonces que nuestro ejemplo sería y es igual a, bueno, vamos a poner como función, f de x es igual a x cuadrada más 2x. En este ejercicio que tenemos, vamos a encontrar la ecuación pendiente de la tangente. Vamos a encontrar la ecuación pendiente de la tangente, donde la ecuación pendiente de la tangente, aquí está la pendiente de la tangente, no es otra cosa más que la derivada. Eso es lo que tenemos que encontrar. ¿Cuál es la derivada de esa función? Y bueno, vamos a tener entonces nuestra ecuación ahí. Vamos a empezar a graficar nuestros valores. Vamos a borrar un poquito aquí para empezar a hacer nuestro trabajo. Vamos a empezar a sacar lo que viene siendo nuestra curva. Vamos a graficarla para imaginarnos de qué estamos hablando. Vamos a darle algunos valores a x. Vamos a tener unos valores en la función. Vamos a tener el valor de menos 3, menos 2, menos 1 en el intervalo menos 3, menos 2, menos 1, 0 y 1. Vamos a obtener esos valores. Vamos a ver cuánto vale la función en esos puntos. Bueno, pues vamos a tener entonces el primero que viene siendo menos 3, sería la función evaluada en menos 3. La función es la que tenemos acá, entonces tendríamos un menos 3 elevado al cuadrado más un 2 por un menos 3. Menos 3 al cuadrado pues es 9, menos por menos a positivo, más por menos menos, 2 por 3 es a 6, 9 le quito 6, me quedan 3. Ahí está el valor que se devuelve a la función. Cuando x vale menos 3, la función toma el valor de 3, positivo. Y ahora vamos a evaluar en menos 2. Aquí tendríamos un menos 2 elevado al cuadrado más un 2 por un menos 2. Menos 2 al cuadrado es un 4 positivo, más por menos menos, 2 por 2, 4, aquí tendríamos un 0. Ahora la función evaluada en menos 1. Tendríamos un menos 1 al cuadrado más un 2 por un menos 1, conforme nos dicta la función. 1 al cuadrado pues es 1 positivo, más por menos menos, 2 por 1, 2. 2 le quitamos 1, nos queda menos 1. Y así continuamos con los demás valores y sería el 0 y el 3. Bueno, pues ya tenemos ahí nuestra función. Ahora, de esa función que tenemos ahí, vamos a graficarla. Vamos a graficar nuestra función
Y tenemos menos 3, 1, 2, 3. Aquí tendríamos el menos 3,3, 1, 2, 3. Aquí estaría nuestro primer punto. Esta sería la primera coordenada. La segunda coordenada, menos 2,0. Entonces tenemos menos 2,0. Aquí estaría la segunda coordenada. La tercera, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1. Aquí estaría. 0,0. Aquí estaría. Y 1,3. 1,3. Entonces ya tenemos nuestras coordenadas. Nuestra gráfica quedaría de la siguiente forma. Uniendo nuestros valores, tendríamos una gráfica así. Esa sería nuestra gráfica. Y bueno, pues ya tenemos una curva. En esta curva vamos a tener aquí, en este punto, vamos a tener una pendiente dada, donde ya habíamos platicado que la pendiente de una curva es donde nada más va a tocar en un solo punto a la curva, una recta que va a tocar en un solo punto a la curva. Ese es una tangente, una recta tangente. Entonces la pendiente es la pendiente de la recta tangente en ese punto. Para el siguiente punto que tenemos aquí, vamos a tener otra inclinación de la recta tangente. Entonces vamos a tener una pendiente diferente y vamos a tener una M totalmente diferente. Para la siguiente punto que está aquí, vamos a tener una pendiente que estaría prácticamente acostada. Entonces aquí tendríamos una pendiente con una inclinación diferente a la original o a la que siguió. Y lo mismo pasaría del otro lado. Aquí tendríamos una pendiente diferente, aquí tendríamos una pendiente diferente, y en cada punto pues tenemos pendientes diferentes. No es el caso de lo que habíamos visto en una línea recta. Para una línea recta, la pendiente que se encuentra acá es la misma pendiente que está en este punto, es la misma pendiente que está en este punto y es la misma pendiente que está en este punto. ¿Por qué razón es la misma pendiente? Porque si trazamos nuestro triángulo rectángulo, pues se formaría el mismo ángulo de inclinación. Es en cualquier punto que nos encontremos, el ángulo de inclinación es el mismo. Pero aquí no. Aquí podemos ver que para cada recta, pues la recta tiene una inclinación diferente. Esta sería su inclinación, esta sería su inclinación, esta es la inclinación, esta es la inclinación y esta es la inclinación. Cada una tiene diferentes inclinaciones. Por eso en una curva tenemos diferentes pendientes en cada punto de nuestra recta. Es decir, cambia, la razón de cambio es diferente. Aquí la razón de cambio es diferente. Y en una línea recta la razón de cambio permanece constante. ¿Sí? Pero es la misma, el mismo cambio. A medida que aumenta X en una unidad, Y aumenta siempre en la misma proporción. Pero aquí no. A medida que aumentamos o disminuimos a X en una unidad, nuestra función va a aumentar o disminuir en diferentes proporciones. La proporción que existe de aquí a acá no es la misma que está aquí. Y así sucesivamente puedo tener otras. Entonces no es la misma forma en que se va aumentando o disminuyendo la función. Bueno, pues si ya entendimos eso, entonces vamos a encontrar ya nuestro valor. ¿Cómo resolvemos entonces lo que viene siendo para poder encontrar la pendiente de esta curva en cada punto de ellos? ¿Cómo lo vamos a resolver? Ya habíamos mencionado que para poder encontrar la pendiente en cada uno de estos, tenemos que encontrar una ecuación. Y esa ecuación se llama la ecuación de la pendiente de la recta tangente, donde es precisamente tenemos que derivar esta función. Entonces, para poder resolver esto, tenemos que hacer algo que se llama derivación. Eso es lo que tenemos que hacer. Y nuestra derivación la vamos a realizar por algo que se va a llamar el método de los 4 pasos. Ese va a ser nuestra derivación. El método de los 4 pasos me va a llevar al uso, aquí le voy a poner método de los 4 pasos, método de los 4 pasos. Y el método de los 4 pasos me va a llevar al uso de lo que viene siendo la función que hace rato habíamos escrito acá. La función que habíamos escrito acá se va a dar por el método de los 4 pasos. Mi primer paso es darle un incremento a la función. Ese viene siendo mi primer paso. Dar un incremento a la función. Bueno, esta es mi función original. Aquí tengo f de x. Bueno, el incremento que le voy a dar a mi función, pues va a ser, por cada valor de x que tenga la función, le voy a aumentar delta x. Ese sería el incremento de la función. Paso número 2. Aquí lo voy a poner como el paso 1. Paso 1, dale un incremento a la función. Paso número 2, réstale
la función original. Es decir, la función sin incremento. Este viene siendo el paso número 2. Vamos a restar la función no incrementada. Paso número 3. Divide la función. Vamos a dividir la función entre lo que viene siendo el incremento de la variable. En este caso, el incremento de delta X. Este viene siendo el paso número 3. Paso número 4. Calcula el límite. Bueno, aquí ya no ocupo aquí. Vamos a ponerlo más para, bueno, vamos a cambiarlo de posición para que quepa todo completo. Vamos a ver, paso número 1 sería incrementa la función f de x más el incremento. Paso número 2, resta la función original. Paso número 3, divide entre el incremento de la función. Y paso número 4, calcula el límite del incremento de la función entre el incremento de la variable cuando el incremento de la variable tiende a desaparecer. Entonces aquí está el paso 1, la función incrementada. Paso 2, la función original sin incremento. Paso 3, dividido todo esto entre el incremento de la función. Y el paso 4, calcular el límite cuando el límite tiende a desaparecer. Y esto es el método de los 4 pasos. Ahí tenemos descifrado el método de los 4 pasos. Y esto es lo que hace rato habíamos escrito aquí. La pendiente de la tangente estaba dado por esta formulita. Entonces, esta es prácticamente nuestra fórmula base, nuestra fórmula donde vamos a poder obtener la derivada de esta función, donde la derivada de la función es una ecuación que me va a permitir conocer las pendientes o la razón de cambio que existe en cada uno de los puntos de una curva. Eso es precisamente nuestro concepto de derivación. Bueno, pues si ya tenemos todo esto, ya tenemos claro cómo lo vamos a realizar, pues vamos a empezarlo a hacer con números. Vamos a empezar a obtener nuestros valores. Entonces vamos a trabajar con el método de los 4 pasos. Vamos a hacer espacio, vamos a borrar todo esto de acá para empezar a encontrar nuestra ecuación y ahorita regresamos nuevamente a lo que viene siendo nuestro gráfico para ver qué fue lo que pasó. Bueno, pues vamos a tener entonces que encontrar nuestra derivada. Nuestro objetivo va a ser derivar. Entonces vamos a hacerlo por el método de los 4 pasos. Paso número 1 va a ser, por cada x que tengamos nosotros, por cada x, lo vamos a reemplazar por un incremento. En este caso sería una x más un delta x. Cada x que tenga la función, la voy a reemplazar por todo esto que está aquí. Cada x se va a reemplazar por eso. Ese es el incremento que le vamos a dar a la función. Esta función tiene 2 x. Aquí tenemos una y aquí tenemos otra. Si tuviera 3, 4, 5, bueno, todas las reemplazo por esto. Por x más delta x. Entonces va a quedar de la siguiente forma. Vamos a tener una x que aquí está, pero con su incremento, más su incremento. Ah, pero esta x está elevado al cuadrado. Bueno, como este es el valor de x, todo junto es una sola x, es como si hubiera escrito nada más la x. Bueno, pero toda esta está elevado al cuadrado, entonces todo lo elevo al cuadrado, porque es esta x al cuadrado, pero esta x vale todo esto que está acá. Más 2 que va a multiplicar a otra x. Ah, pero la x la tengo que sustituir por su incremento. Entonces será un 2 por x más el incremento en x. Así quedaría. Entonces ya tengo la primera x al cuadrado más un 2 por otra x, más un 2 por otra x, donde la x toma este valor, que ese es el incremento de la función. Y ahí está resuelto el paso número 1. Aquí lo voy a poner, este sería nuestro paso número 1. Paso número 2, vamos a restarle la función sin incrementos. En este caso sería menos la función. En este caso, como tengo 2 valores, tengo que separar esta resta por medio de un paréntesis, porque esta resta es de todo lo que está, todos los valores que tenga la función. Si no le pongo el paréntesis y nada más escribo x cuadrada más 2x, aquí a todo esto nada más le estoy restando x cuadrada. Lo único que estoy haciendo, y sumando 2x. Y no es ese el valor. Lo que estamos haciendo es restarle la función original sin incremento. Entonces, como tengo 2 valores, me estoy obligado a colocar los paréntesis, porque es la resta de toda la función.
Ahí estaría nuestro paso número 2 ya. Paso número 3 es dividir todo esto entre el incremento de la función, es decir, entre delta x. Ahí está nuestra función. Entonces, recordando nuestra función, nuestra ecuación o nuestra fórmula, queda x más, queda f de x más delta x menos f de x entre delta x. Aquí ya tenemos compuesto toda esta parte de la formulita. Aquí está la función incrementada, en esta parte, menos la función original, entre el incremento en x. Y bueno, finalmente lo que nos dice la fórmula, que calculemos el límite del incremento de la función entre el incremento de la variable, cuando el incremento de la variable tiende a desaparecer. Entonces nos quedaría aquí finalmente calcular el incremento de y entre el incremento de x, cuando el incremento de x tiende a desaparecer. Y esto viene siendo nuestro paso número 4. Entonces ahí tenemos ya marcados nuestros pasos que fuimos realizando. Paso 1, paso 2, paso 3 y paso 4. Ahí está descifrada mi formulita, que es la fórmula para poder encontrar la pendiente de la recta tangente en cada punto de la curva. Y esto pues lo conocíamos como derivada. Esta es la derivada de la función. Bueno, pues vamos entonces a resolver lo que tenemos ahí para poder encontrar nuestra derivada de la función. Finalmente, lo que tenemos aquí, pues es un límite que tenemos que calcular. Pero para poder calcular este límite, cuando este límite tiende a 0, pues lo primero que tenemos que hacer es resolver lo que está en cada uno de los paréntesis, en caso de existir. Si no existieran paréntesis, pues nos vamos directamente a calcular nuestros límites. Pero podemos ver que tenemos que desarrollar estos límites para simplificarlo. Vamos a hacer una simplificación ahí. Vamos a tratar de simplificar nuestra función. Bueno, para empezar a hacer la simplificación que tenemos ahí, pues vamos a empezar con lo que viene siendo. Vamos a empezar con desarrollar nuestros paréntesis. El primer paréntesis podemos ver que tenemos una suma de cuadrado, un binomio al cuadrado. Este es un binomio al cuadrado. En el segundo paréntesis, pues vemos que tenemos una multiplicación. Aquí vamos a tener una multiplicación. En el tercer paréntesis podemos ver que es una multiplicación con un negativo. Entonces, para desarrollar todo esto, aquí vamos a ocupar la fórmula del binomio al cuadrado, que sería a más b, todo esto elevado al cuadrado. Este viene siendo entonces la fórmula que tendríamos que ocupar para desarrollar este paréntesis, donde la formulita nos decía que el primer valor al cuadrado más el doble del primero por el segundo, más el segundo valor al cuadrado. Esa es la fórmula que tendríamos que ocupar. Y en esta de acá, pues es como si tuviéramos una a que multiplica b más c. ¿Cómo lo resolvemos? Multiplicando así. Entonces sería a por b más a por c. Así lo resolvemos. Y en esta parte, pues es un menos que multiplica a más b. ¿Qué hacemos? Pues el menos nada más multiplica los signos. Nos quedaría más por menos a, más por menos b. Eso es lo que tenemos que hacer en cada uno de los puntos que tenemos acá, para poderlo simplificar. Y ya una vez simplificado, pues ya calculamos nuestro límite. Bueno, pues vamos entonces a resolver nuestros valores. Ya tenemos definido lo que vamos a hacer. Sería el cuadrado del primer valor más el doble del primer valor, donde el primer valor es una x, por el segundo valor, que es delta x, más el segundo valor al cuadrado. El segundo valor es delta x. Este es delta, la letra griega delta, el triangulito lo vamos a llamar delta, donde delta, pues ya vimos que es la razón de cambio. Entonces vamos a tener delta x, que es delta x al cuadrado. Todo esto al cuadrado. Si escribimos nada más así, delta x al cuadrado, ahí estaría equivocado la forma de escribirlo, porque aquí nada más tenemos la x al cuadrado. Entonces debemos de encerrar todo esto entre paréntesis, porque son las dos letras al cuadrado. Entonces tenemos ahí más la variación de x al cuadrado. Seguimos. Multiplicación. 2 por todo lo que está en el paréntesis. Más por más es más. 2 por x quedaría 2x. Más por más, 2 por delta x nos quedaría 2 delta x. Entonces multiplicamos hacia allá. Y aquí tendríamos un menos
Más por menos menos en la x cuadrada. Más por menos menos un 2x. Ahí tenemos ya nuestros valores. Vamos a borrar estos numeritos para que no nos confundamos lo que estamos haciendo aquí. Bueno, ya desarrollamos todos los paréntesis. Todo esto está dividido entre delta x. Muy bien, como ya tengo resuelto mis paréntesis, pues ya lo que tengo aquí es una simplificación en caso de existir. Restar los que son iguales o sumar los que son iguales. En este caso, pues tenemos que observar que tengan la misma letra y el mismo exponente para poderlos juntar. Si tienen diferentes letras y diferentes exponentes, no se pueden simplificar. Aquí tenemos una x cuadrada, vamos a empezar desde acá. Una x cuadrada, aquí no, aquí no, aquí no, aquí no, aquí hay una. Y esta es negativa y esta es positiva. Entonces, si a x cuadrada le resto x cuadrada, pues me va a quedar 0, se anulan. Aquí tengo un 2x delta x. Aquí tengo nada más una delta x al cuadrado. Aquí tengo un 2x, aquí le faltaría delta x. Aquí tengo 2 delta x, me faltaría un valor. Y bueno, vamos con el siguiente. Delta x al cuadrado. Aquí no, aquí no, aquí no, aquí no. Vamos con el siguiente valor. Un 2x positivo, un 2 delta x y un 2x negativo. Entonces, 2x, le restamos 2x y quedan 0. Finalmente, estos que quedaron, pues ya no son iguales. Aquí nos había quedado 2 por delta x, aquí nos quedó delta x al cuadrado, y aquí tenemos un 2 delta x. Ya no son igualitos. Bueno, por cuestiones de espacio no los voy a volver a reescribir. No voy a escribir aquí lo que quedó, que ya vimos que quedaron estos tres componentes, aquí ya los marqué. Todo esto entre delta x. Lo que podemos observar que de estos tres valores que tenemos aquí, tienen algo que se va a llamar factor común. Bueno, vamos a escribirlo para que les quede claro, si no se van a confundir. Tenemos 2x delta x más delta x al cuadrado más 2 delta x entre delta x. Esto fue lo que quedó. Ahí está. Estos tres valores fueron los que quedaron. Podemos observar que de estos tres valores que tenemos aquí, pues todos tienen delta x. Todos tienen delta x. Entonces vamos a entrar a lo que se llamaba el factor común, que aplicaba para las sumas y restas de un polinomio. Cuando tenemos un valor que es común en cada uno de los componentes, pues podemos extraer el factor común, donde el factor común que debemos de extraer es el de menor exponente. Y en este caso todos tienen delta x, delta x, delta x. Vamos a sacar un delta x. Vamos a sacarlo hacia afuera. Entonces nos quedaría de la siguiente forma. Delta x quedaría afuera. Y si al primer componente le quitamos delta x, pues nada más nos va a quedar 2x. Porque al final de cuentas 2x por delta x, pues es 2x delta x. Más, porque el segundo es positivo, esta delta x tiene 2, por el exponente tiene 2. Le quitamos 1, pues nada más nos va a quedar un delta x. Delta x por delta x sigue siendo delta x cuadrada. Y el otro componente tiene un delta x, se lo quitamos, pues nada más nos va a quedar el 2, pero como el 2 positivo, ponemos más 2. 2 por delta x sigue siendo 2x. Entonces ya está factorizado por factor común entre delta x. Entonces aquí podemos observar que tenemos ya un delta x que multiplica y un delta x que divide. ¿Qué hacemos? Lo cancelamos porque forman la unidad y nada más nos va a quedar entonces 2x más delta x más 2. Todo eso fue lo que nos quedó de la simplificación. Una vez simplificado, pues nada más quedó esta parte. Ya lo que quedó, como ya no se puede simplificar más, lo que vamos a hacer es precisamente ya regresar a calcular nuestro límite final. Entonces vamos a hacer espacio para poder calcular lo que viene siendo nuestro límite de todo lo que nos había quedado. Esa es la parte que nos había quedado entonces. Entonces finalmente tenemos este límite del incremento de x entre el incremento en y de la función 2x más delta x más 2 cuando el incremento tiende a desaparecer. ¿Y qué hacíamos con estos límites? Pues nada más sustituíamos este valor al valor que tiende. En este caso lo tenemos aquí. Esta delta x es la que vamos a reemplazar nada más por el valor al que tiende la función. Pues vamos a tener que es 2x más 0, porque delta x vale 0, más 2. Entonces, como está sumado con 0, pues no tiene caso ahí que existiera, entonces nada más nos queda 2x más 2. Y esto es precisamente lo que nosotros vamos a conocer como nuestra derivada o la ecuación de la recta tangente.
Esta ecuación de la recta tangente, o perdón, esta ecuación de la pendiente de la tangente, nuestra ecuación de la pendiente de la tangente es nuestra derivada. Y para poder diferenciar la función original de una segunda función que obtuvimos, que esa es la derivada, le vamos a poner una comita a la f original. Esta es mi función original. Una vez que hago mi proceso de derivación, le voy a poner una comita aquí. Y esta va a ser la derivada de la función. Entonces aquí voy a tener la derivada de f de x, es este valor que está aquí entonces. Esta es mi derivada. Esa es la ecuación que me va a dar precisamente la pendiente de la tangente en cada uno de los puntos de nuestra curva. Bueno, ya tenemos ahí ya finalmente nuestra pendiente. Vamos a copiarla aquí y vamos a regresar a nuestro gráfico. Entonces vamos a copiarla de este lado. Entonces ya tenemos nuestra pendiente f comita de x, que es igual a 2x más 2. Ahí está nuestra derivada ya obtenida. Teníamos una tablita que habíamos construido desde el principio de nuestro gráfico, donde teníamos una x y teníamos un valor de f de x. Y los valores que le habíamos dado eran el menos 3, menos 2, menos 1, 0 y 1. En base a esos valores, nosotros hicimos una pequeña parte de lo que viene siendo nuestra gráfica. Y bueno, obteníamos que nuestros valores resultantes eran 3, 0, 3, 0, menos 1, 0 y 3, 0 y 3. Y bueno, vamos a agregar aquí una nueva columna. En esta nueva columna vamos a tener cuánto vale la pendiente de la tangente en ese punto. ¿Qué es lo que vamos a hacer precisamente? Vamos a revisarlo nuevamente en el gráfico. Menos 3 con 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, aquí estaba el primer punto. Menos 2, 0, aquí está el segundo punto. Menos 1, 1, aquí está el otro punto. 0 con 0 y 1 con 3 y 1 con 3. Entonces tendríamos nuestro gráfico de la siguiente forma, para recordarlo un poco, cómo teníamos nuestra gráfica. Así tendríamos nuestro gráfico. Y bueno, lo que vamos a tratar de encontrar en esta nueva columna, lo que vamos a encontrar en esta columna, es cuánto vale la razón de cambio en este punto. En este caso, tendríamos que encontrar la pendiente de la recta tangente. ¿Cuánto vale la razón de cambio en este punto, que viene siendo nuestra pendiente de la tangente? En este otro punto, la pendiente de la tangente. ¿Cuánto vale la pendiente de la tangente en este punto? ¿Y cuánto vale la pendiente de la tangente en este punto? Eso es lo que estamos obteniendo, o lo que vamos a obtener precisamente en esta nueva columna que acabamos de hacer aquí. Y bueno, vamos a empezar con la primera pendiente de la tangente. Como ya tengo mi ecuación pendiente de la tangente, esta es mi ecuación pendiente de la tangente, que aquí la habíamos mencionado, aquí ya la tenemos. Y lo único que vamos a hacer es, nuevamente, como lo hicimos acá, vamos a sustituir o reemplazar el valor de x. Por cada x que tenga yo aquí, la voy a reemplazar y voy a hacer las cuentas, y ese viene siendo la pendiente de la tangente. Como nada más tengo una x, pues nada más se va a reemplazar una vez. Entonces, para el primer valor, pues vamos a evaluar la función en menos 3, que es la primera x. Entonces, tendríamos un 2 que va a multiplicar a un menos 3 más un 2. Aquí tendríamos 2 por 3 es a 6, más por menos menos, tendríamos un menos 6 más 2. A 6 le quitamos 2, pues nos van a quedar 4 negativos. Ahí tenemos un 4 negativo. Entonces, finalmente, tenemos aquí, vale menos 4, la pendiente de la tangente. Aquí tenemos una pendiente de menos 4. Para el siguiente valor, hacemos exactamente lo mismo. Vamos a reemplazar ahora f de x, pero f de x evaluada en menos 2. Bueno, aquí le ponemos la comita, que es la pendiente de la tangente. Tenemos un 2, que está multiplicado por un menos 2, cuando vale menos 2, más 2. Entonces tendríamos que aquí nos queda un 4 negativo, más 2, al restarlo me queda un menos 2. Esta viene siendo la pendiente de la tangente. Ahora vamos a obtener la pendiente de la tangente en menos 1. Entonces tenemos finalmente aquí el valor de menos 1, que quedaría la pendiente evaluada en menos 1. Tendríamos un 2 por un menos 1 más un 2.
Aquí me quedaría menos 2 más 2 y esto equivale a un 0. Hago lo mismo para los siguientes valores. Aquí tendríamos un 2 y nuevamente aquí tendríamos un 4, pero en positivo. Y bueno, así es como obtenemos ya nuestras pendientes. Aquí tendríamos entonces un menos 2, este equivale a un menos 2, este equivale a 0, este equivale a 2 positivo y este equivale a 4. ¿Cómo vamos a interpretar esto? Bueno, la primera interpretación que vamos a tener es referente a su signo. Podemos ver que aquí nuestros valores son negativos. En este intervalo de aquí a acá, estos dos son negativos. Aquí los puedo observar en mi tablita. Aquí tengo valores negativos. Ahí lo podemos observar en la tablita. Quiere decir entonces que a medida que X aumenta, por cada unidad que la variable aumenta, pues lo que viene siendo nuestra función disminuye. Pero no disminuye en la misma proporción, porque ya vimos que en las curvas no es lo mismo que la recta, la línea recta, no es lo mismo. Entonces aquí tenemos que las proporciones podemos ver que son diferentes. Por cada unidad la disminución es diferente. Podemos observarlo aquí por los valores que tenemos. Después llega un momento en que la pendiente vale 0. Quiere decir que aquí la función no aumenta ni disminuye en este punto. Y después podemos ver que nuestros valores se hacen positivos. Aquí tenemos que nuestros valores son positivos. Como son positivos, entonces la función aumenta. A medida que X aumenta, pues los valores de la función que se devuelven son mayores, va a aumentar nuestra función. Y el aumento, pues no es proporcional, podemos ver que el aumento es diferente en cada uno de los valores. Y este viene siendo nuestra razón de cambio instantáneo en cada uno de los puntos de nuestra curva. Para poderlo encontrar es mediante la ecuación de la recta tangente, que esta es la que nosotros conocíamos como nuestra derivada. Y la derivada, o la ecuación que resulta de derivar, es lo que me va a dar la pendiente en cada uno de los puntos de una curva. Eso es precisamente lo que podemos ver en cálculo diferencial. Cálculo diferencial es precisamente el concepto de derivadas. Cada vez que vemos el concepto de derivadas, pues estamos hablando de cálculo diferencial. Encontrar cuánto cambia la función cuando incrementa una unidad nuestra variable. Bueno, tenemos ahí entonces ya el concepto de derivación. ¿Alguna pregunta? No. En sí, lo que estamos tratando de ver aquí, pues viene siendo que ustedes entiendan cuál es ese concepto de derivada. ¿Qué es la derivada en sí? La derivada en sí es una razón de cambio. Esa es la derivada. Entonces, así es como quiero que lo entiendan. La razón de cambio instantáneo está dada por la derivada. Y la derivada, pues, es una ecuación que parte de la original para poder encontrar la pendiente en todos los puntos de una curva, porque las pendientes son diferentes. Y la pendiente está dada nada más donde tocan un solo punto a la curva. Y estas rectas que tocan en un solo punto se llaman tangentes. Entonces es la pendiente de la tangente. A diferencia de una línea recta, donde la línea recta en todos sus puntos, la pendiente es la misma, porque en todos sus puntos tiene la misma inclinación. Y aquí no. La razón de cambio aquí es la misma. Para cada punto que yo tenga aquí, la razón de cambio permanece. Pero aquí para cada punto que tenga es diferente. Veámoslo de otra forma. Si aquí nosotros vamos subiendo esta cuesta, pues vamos a tener aquí que para el esfuerzo que realicemos en cada uno de los puntos es el mismo, porque la pendiente es la misma. Pero si nosotros vamos subiendo aquí esta montaña, el esfuerzo que realicemos aquí va a ser muy diferente al esfuerzo que realicemos aquí, al esfuerzo que realicemos aquí. En cada uno de los puntos que tengamos en la curva, en cada uno de los puntos que tengamos en esta curva, va a ser muy diferente el esfuerzo. Supongamos que nuestra montaña venía así. Al pasar de aquí hasta acá, este esfuerzo que realizamos aquí, va a ser mucho mayor que el esfuerzo que estamos realizando en estos dos puntos. Y va a ser mucho mayor, aquí es mucho mayor que el esfuerzo que realizamos aquí en estos dos puntos. Hasta que llega un momento en que el esfuerzo que realicemos pues desaparece, ya prácticamente no hay esfuerzo. Pero después nuestro esfuerzo empieza a disminuir, es decir, se nos va a hacer más fácil. Aquí nuestros valores serían positivos y aquí nuestros valores serían negativos, porque nosotros sabemos que una recta, cuando tiene
un ángulo agudo, pues la m es positiva, es decir, incrementa la función, es una función creciente. Pero cuando el ángulo de inclinación cambia a un ángulo obtuso, pues la pendiente sale negativa, su resultado es negativo. Quiere decir que es una función que decrece. Pues podemos ver aquí en estos casos que el ángulo que permanece es un ángulo agudo. Por lo tanto, aquí vamos a tener una pendiente positiva y el esfuerzo es mucho mayor. Después aquí podemos ver que el esfuerzo desaparece cuando queda en cero. Pero al momento que vamos al revés, nuestra pendiente se vuelve negativa, se vuelve un ángulo obtuso en cada uno de los puntos. Por lo tanto, el esfuerzo va a disminuir. El esfuerzo es menor al que hacíamos aquí. Entonces, así también lo puedo entender. Puedo entenderlo como el esfuerzo que realizamos nosotros o un cuerpo o el aumento que hay en cada uno de los puntos. Entonces, las curvas son diferentes en cada uno de sus puntos, las pendientes. Y en las rectas, pues permanece igual. Bueno, vamos con un segundo ejemplo. Vamos con un segundo ejemplo. Mediante el método de los 4 pasos, vamos a encontrar lo que viene siendo la ecuación de la ecuación de la pendiente y la tangente. Bueno, vamos a tener entonces la función ahora que va a ser y es igual a la raíz de x. Y es igual a la raíz de x. En esta ecuación vamos a derivarla. Ya nuestro concepto va a ser encontrar la derivada. Donde la derivada de la función, aquí lo voy a poner, la derivada de la función, para recordarlo, es el límite del incremento en y entre el incremento en x, cuando aquí tenemos el incremento en la función que es x más delta x, menos la función original. Esto me da el incremento en y entre el incremento en x, cuando el incremento en x tiende a desaparecer. Esto es precisamente lo que viene siendo nuestro concepto para encontrar la derivada. La formulita para encontrar nuestra derivada. Bueno, vamos a encontrar la derivada de esto. Y esto nos llevaba al método de los 4 pasos. 1, 2, 3 y 4 pasos. Entonces empezamos con el paso número 1. Por cada x que tengas, incrementa la función. Increméntalo. Entonces vamos a tener nada más un valor de x. Vamos a incrementarla. Tenemos x más el incremento en x, pero está en un radical, entonces colocamos su radical. Entonces, es la raíz cuadrada de x incrementada. Le restamos la función original porque ya no hay más valores, entonces hasta ahí se quedaría. Menos la función original que vale la raíz de x. Dividido entre delta x. Y a todo esto vamos a calcular finalmente el límite del incremento en y entre el incremento en x, cuando el incremento en x tiende a desaparecer. Ahí tenemos ya nuestra fórmula de los 4 pasos escrita en este concepto. Bueno, vamos entonces a resolverla. En el ejercicio primero que hicimos, pues nos dimos cuenta que teníamos paréntesis que teníamos que desarrollar para poder simplificar. Aquí observamos que este valor es muy diferente al que está acá, no se pueden restar, son diferentes. No puedo hacer una resta. Pero también puedo observar que no tengo ningún tipo de paréntesis que tenga yo que desarrollar. Entonces lo que vamos a hacer pues ya es un límite por sustitución directa. Pues vamos a hacer la sustitución directa porque no hay nada que desarrollar. Entonces tendremos que sería la raíz de x más 0, porque delta x tiende a 0, menos la raíz de x entre lo que viene siendo delta x, pero delta x vale 0. Si delta x si a x le sumo 0, pues desaparece 0 y nos queda x nada más. Entonces tengo la raíz de x menos la raíz de x. Pero la raíz de x, si le resto raíz de x, pues me queda 0 entre 0. Y este es un límite de los que veníamos trabajando. Es un límite indeterminado de la forma 0 sobre 0. Aquí es donde estamos ya empalmando nuestros conocimientos de límites con el concepto de derivada. Entonces aquí ya tenemos lo que viene siendo un límite indeterminado. ¿Qué tenemos que hacer para resolver nuestro límite indeterminado? Factorizar. Tenemos que factorizar nuestro límite para poderlo resolver. Entonces volvemos a copiar nuestro límite, donde nuestro límite es todo lo que está aquí. Entonces tenemos el límite del incremento en y entre el incremento en x de la función raíz de x más delta x menos la raíz de x entre delta x cuando el incremento de la función tiende a desaparecer.
Este es nuestro límite que tenemos aquí. Entonces, para factorizarlo, teníamos varias técnicas. Una de las últimas técnicas que se vieron, que es la tarea que incluso está pendiente por ahí, por entregar en esta semana, vamos a tener el tema de la racionalización. Cuando teníamos raíces cuadradas, teníamos que racionalizar nuestra función, donde podemos ver que en la forma de racionalizarlo es mediante los binomios conjugados. Si tengo la resta, bueno, en este caso resultó la resta, aquí puedo tener también la suma, pero ahorita tengo la resta de un número menos otro número, donde este es el número A y este es el número B, y esa es la resta. Bueno, si la multiplico por la suma de los mismos números, voy a tener la diferencia de cuadrados, y de esa manera voy a lograr finalmente eliminar los radicales, que ese es mi objetivo. Entonces, todo esto lo voy a multiplicar, porque ya tengo esta parte, voy a hacer una multiplicación por la suma. Entonces voy a tener la suma de los mismos valores, que viene siendo la raíz de x más delta x más la raíz de x. Pero para que no se altere mi función, la tengo que multiplicar todo esto por una unidad. Y para que esto se convierta en la unidad, pues tengo que tener el mismo valor arriba y abajo. Al final de cuentas, cuando tengo el mismo valor arriba y abajo, A entre A, pues me da la unidad. Entonces, todo esto entre lo mismo abajo, pues sigue siendo la unidad. Si todo esto lo multiplico por 1, pues no hay alteración en la función. Entonces, eso es lo que vimos en racionalización. Por ahí está el video para que lo chequen, que es la última actividad. Bueno, tenemos ahí ya nuestros valores. Hacemos ya nuestra multiplicación en forma directa. Bueno, vamos a hacerle aquí. Al multiplicar esto por esto, pues nos va a quedar la diferencia de cuadrados, que ya la borré acá, pero bueno, ya la teníamos marcada como diferencia de cuadrados. Es decir, siempre nos va a quedar la resta de los mismos valores al cuadrado. Entonces vamos a tener finalmente x más delta x, todo esto elevado al cuadrado, menos el segundo valor elevado al cuadrado. Nos queda la diferencia de los valores al cuadrado. Aquí voy a dejar nada más marcada mi multiplicación. Delta x que multiplica a la raíz de x más delta x más la raíz de x. Entonces ahí tenemos ya lo que viene siendo la multiplicación directa de fracciones. Bueno, en esta multiplicación directa de fracciones, pues podemos ver que se cancelan los radicales, que ese era mi objetivo, lograr quitar estos radicales para factorizarlos. Entonces me va a quedar nada más lo que está en los paréntesis. Queda x más delta x menos x, porque aquí me queda x más delta x menos x. Como nada más tengo una x, pues no tiene caso que le ponga el paréntesis, porque nada más el signo me va a alterar a un solo valor. Entre la multiplicación de lo que está aquí, que es delta x, que multiplica al primer radical más el segundo radical. Por cuestiones de espacio, así los voy a dejar marcados. Esto está aquí adentro y esto está aquí adentro, que multiplicaba ahí. Bueno, podemos ver aquí entonces que tenemos un x y un menos x. Los podemos simplificar. Entonces, pues a x le restamos x, pues nos queda 0. Y a delta x aquí, ya si desaparecemos estos dos valores, nos va a quedar nada más un delta x entre delta x. Se cancelan porque es la unidad. Entonces podemos cancelar también delta x y delta x. Pero como en la parte de arriba no puede quedar solo, pues ahí nos quedó una unidad. Entonces la factorización de todo esto, al final de cuentas, nos va a quedar que aquí arriba, ya al cancelarlos, pues nos va a quedar una unidad. Y en la parte de abajo, pues nada más nos va a quedar lo que está en el paréntesis, que era, este paréntesis que está aquí era lo que teníamos acá. Entonces tenemos que nos queda abajo x más delta x más la raíz de x. Ahí tenemos ya nuestros valores resultantes de todo este proceso de factorización. ¿Qué nos faltaría, final de cuentas? Pues nos falta nada más encontrar este límite. Como ya hice mi factorización y ya hice la reducción, pues ya nada más lo que me faltaría sería calcular precisamente este límite. Entonces tenemos que, al calcularlo, tenemos el límite de x más delta x más la raíz de x. Lo que teníamos que hacer era sustituir nada más. Entonces tendríamos 1 sobre la raíz de x más 0, porque delta x vale 0. Y aquí nada más tenemos más la raíz de x. Como vale 0, lo podemos anular y tenemos aquí 1 sobre raíz de x más raíz de x. Y bueno, nosotros sabemos que si tenemos 5 más 5, esto es 2 veces el 5. Así tenemos.
Si tenemos A más A, pues este es 2 veces la A. Entonces, en base a eso, pues tenemos aquí raíz de X más raíz de X, pues es 2 veces la raíz de X. Entonces, finalmente tenemos que mi resultado final es 1 sobre 2 veces la raíz de X. Y esto, que ya nos resultó al final, esto es precisamente lo que vamos a conocer como la derivada de la función. Bueno, aquí le puse una Y. En el caso de, si ocupamos la Y, la derivada habíamos dicho que era una comita. Entonces vamos a ponerle una comita. Si hubiéramos ocupado f de x al principio, pues tendríamos f comita de x, donde esta es la derivada de cada una de ellas. La original, su derivada. La original, su derivada, nada más simbolizado con este valor. Pues ahí tenemos ya nuestra derivada de nuestra función. Y esta es la ecuación que me va a dar precisamente la pendiente en cada uno de los puntos de esta gráfica, donde la raíz de x, bueno, pues su comportamiento de la raíz de x es una función que va así, más o menos así. No es una línea recta. Entonces vamos a tener que esta pendiente en cada uno de sus puntos, como es una curva, podemos llamarla así, como es una curva, porque no es una línea recta, pues en cada uno de los puntos las pendientes son diferentes y la obtenemos mediante la derivada de la función. Ahí está, entonces, la pendiente de la función. Entonces, aquí por eso es muy importante que ustedes hayan aprendido todas las factorizaciones de nuestros límites, porque las factorizaciones de nuestros límites nos va a llevar precisamente a resolver nuestras derivadas. Bueno, vamos con otro ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a tener la derivada de la función. Vamos a tener un poquito, bueno. Vamos a ver esta de acá. Tenemos f de x es igual a menos x cuadrada más 4x. Por ahí tenemos la función y vamos a derivarla. Vamos a encontrar su derivada de esta función. Bueno, la derivada de la función que tenemos ahí, vamos a realizarlo precisamente mediante el método de los 4 pasos. Paso número 1, incrementar la función. Entonces tendríamos un x más delta x, que esta viene siendo la primera, pero resulta que tenemos un negativo afuera. Entonces vamos a poner el negativo afuera porque es menos x. Y luego está elevado al cuadrado. Ahí tenemos la primera parte. Más un 4 que multiplica otra x, pero esta x es estos valores. Entonces tenemos x más delta x. Entonces, primer paso, darle un incremento a la función. Quiere decir que por cada x que tengamos aquí, los vamos a incrementar. Y aquí ya está el incremento, aquí está el incremento. El valor del 4 ahí está, el más está ahí, el cuadrado está aquí y el negativo está aquí. Y estos son los valores de x sustituidos. Segundo paso, vamos a restar la función original. Entonces vamos a tener aquí menos, la función original es menos x cuadrada más 4x. Como en este caso tenemos lo que son dos componentes, tenemos que encerrarlo entre paréntesis porque la resta me va a afectar a los dos, no nada más a uno. Ahí está el paso número 2. Paso número 3, dividir entre delta x, entre el incremento de la función. Y mi paso 4 es calcular el límite del incremento en y entre el incremento en x, cuando el incremento en x tiende a desaparecer. Y ahí tenemos ya nuestra formulita aplicada mediante el método de los 4 pasos. ¿Qué es lo que sigue? Desarrollar los paréntesis. Aquí puedo observar que puedo desarrollar para simplificar al máximo mi función y al final calcular el límite. Entonces aquí tenemos un binomio al cuadrado, una multiplicación y una multiplicación de signos. Entonces empezamos con el menos que está afuera. Vamos a desarrollar lo que está aquí. El primero al cuadrado. Tenemos un más, el 2 veces el primero por el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Ahí están nuestros primeros valores. Vamos a ponerlo así entre corchetes para que no se junten estos paréntesis. Aquí es una multiplicación, entonces tenemos más 4x, porque es más por más, tenemos más 4 delta x. Este menos por este menos me va a dar menos x cuadrada, este más x cuadrada, más por menos me queda menos 4x.
Ahí tenemos entonces ya la multiplicación de signos. Menos por menos a más y más por menos a menos. Todo esto dividido entre delta X. Y bueno, como tenemos precisamente aquí un signo negativo, tenemos que volver a multiplicar. Vamos a hacerlo directamente aquí, para ahorrar espacio. Entonces, este más por este menos, al final de cuentas, va a quedar en negativo. Entonces, aquí vamos a tener un valor negativo. Este más por este menos me va a quedar un menos. Así como lo hice aquí, al multiplicar el signo, aquí tuve que haber multiplicado los signos. Este más por este menos, aquí me va a quedar en negativo. Entonces, finalmente ya puedo desaparecer mi corchete que tenía aquí, donde ya multipliqué este signo que me alteraba o me afectaba todo lo que tenía en el paréntesis. Ya tenemos ahí ya nuestra simplificación. Entonces, ahora sí vamos a empezar a reducir valores. Un menos x cuadrada y un x cuadrada positiva, pues se cancelan. Aquí tenemos una primera cancelación. Estos que tenemos aquí no se parece al que está acá. Este no se parece, ni este se parece. Y aquí podemos ver que hay otros dos, un 4x con un 4x. Positivo, negativo se cancelan. Finalmente, lo que quedó, pues ya nada se parece. Pero todos tienen un factor común, que es delta x, delta x, delta x. De una vez nos brincamos a sacar el factor común. Menor exponente, todo está a la 1. Entonces, un delta x que multiplica, aquí en este caso, si le quitamos delta x, pues nada más nos va a quedar 2x. Aquí tenemos un negativo, pero la delta x al cuadrado, entonces nada más nos queda una sola vez. Porque aquí lo teníamos dos veces. Aquí tenemos una vez delta x, le quitamos y es positivo el 4, entonces nos queda nada más el 4. Todo esto entre delta x. Se cancela y nada más nos queda menos 2x menos delta x más 4. Entonces ya tenemos finalmente lo que viene siendo nuestra reducción. Vamos a calcular nuestro límite. Pues de esta reducción que tenemos, calculamos nuestro límite de la función que resultó 2x menos delta x más 4 de toda esta función. Entonces vamos a reemplazar esta delta x por delta x. Entonces nos queda menos 2x menos 0, porque delta x tiende a 0, más 4. Y bueno, como es 0, pues no importa, no tiene valor. Entonces nada más nos queda menos 2x más 4. Y esta, pues viene siendo la derivada de la función. Ahí está la derivada de la función. Este es mi resultado que me están solicitando. Encontrar la derivada de la función. Y ahí la tenemos ya derivada. Mediante el método de nuestros 4 pasos. Y eso pues en cada punto de la curva, en cada punto que tengamos, pues nos va a dar precisamente la pendiente de la recta tangente en cada uno de sus puntos. Así es como interpreto mis derivadas. La razón de cambio instantáneo en cada uno de sus puntos. Y bueno, pues eso viene siendo prácticamente entonces el concepto de derivada, y así es como vamos a encontrar el concepto de derivada. Solamente va a haber un ejercicio a resolver. Lo voy a poner en las actividades para que ustedes realicen nada más un ejercicio mediante el método de los 4 pasos. Y este viene siendo la siguiente actividad. Entonces revisen nuevamente el video. Voy a subir el video para que lo puedan verificar y ustedes puedan observar cómo hice la derivación, y ahí van a encontrar la fórmula que fuimos aplicando, que después la desglosamos en 4 pasos. Bueno, pero todo esto que tenemos ahí, como vamos a estar derivando de aquí en adelante muchas funciones, vamos a hacer derivadas de muchas funciones. Vamos a aterrizar que para poder encontrar la derivada de una función, pues me voy a basar este método de los 4 pasos, donde tenemos el límite del incremento en y entre el incremento en x, que era la función incrementada, menos la función original entre el incremento en x, cuando el incremento en x tiende a desaparecer. Todo eso que tenemos ahí, pues prácticamente se va a sustituir por algo que se va a llamar fórmulas inmediatas de derivación, donde nuestras fórmulas inmediatas de derivación me va a ayudar a poder encontrar la derivada de una función de manera inmediata, de manera rápida, sin ocupar todo este proceso, sin ocupar este proceso que acabo de ejemplificar. Ya vamos a tener unas fórmulas que se van a aplicar
directamente a nuestras derivadas. Por ejemplo, en la función f de x es igual a 3x quinta más 2x más 3. Entonces ahí tengo una función. Voy a aplicar directamente mis fórmulas de derivación y directamente desde aquí puedo ver, bueno, mediante las fórmulas, una vez que las conozcamos, vamos a ver que la derivada de esto sería 15x cuarta más 2x, y esta sería la derivada a la que yo llegaría una vez que aplique yo mi método de los 4 pasos, llegaría a esta derivada. Pero mediante las fórmulas de derivación, pues así lo voy a hacer. Observo mis fórmulas, agarro mi fórmula, la aplico y encuentro directamente mi derivada. Eso es lo que vamos a hacer. Pero ¿qué es lo que tengo que aprender o qué es lo importante aquí? Pues aquí lo importante es aprenderme las fórmulas. Todas esas fórmulas que vamos a ir observando, vamos a ir viendo, no las tenemos que memorizar, tenemos que aprendérmelas. Si no aprendemos la regla de las fórmulas, si no las aprendemos a interpretar, de nada nos va a servir poder entender qué es el concepto de derivación. Y bueno, regresaríamos a hacerlo mediante este proceso. Pues eso es precisamente para evitar todo esto que es muy engorroso, tiene muchos números, pues directamente con nuestras fórmulas de derivación lo podemos resolver aquí. Bueno, aquí la x desaparece, pues no me equivoqué. Nada más queda más 2. Pues aquí tenemos ya lo que viene siendo la forma que es nuestro tema que continúa. Entonces, nuestro tema que continúa es encontrar las fórmulas de derivación. Entonces, para eso, pues vamos, yo creo que para la siguiente semana sí nos vamos a ver las dos sesiones para poder ver nuestras fórmulas de derivación. Entonces, eso es lo que vamos a hacer para poder encontrar. Hasta ahorita, por favor, completen lo que son sus actividades. Las actividades que tienen pendientes, por favor, complétenlas para poder